Gracias, congresista Gilbert Violeta. Decreto legislativo 1422, decreto legislativo que modifica el Código Tributario, que considera que cumple con lo dispuesto en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú y el artículo 90 del Reglamento del Congreso, con excepción de lo dispuesto en la segunda disposición final, sobre la que recomienda su modificación, y con excepción de la tercera disposición final y de la única disposición complementaria transitoria, sobre las que se recomienda su derogación. Congresista Torres tiene el uso de la palabra en su calidad de coordinador del grupo de trabajo para sustentarlo. Gracias, 1422, congresista Alcorta. Congresista Torres. Gracias, presidenta. Informe sobre el decreto legislativo 1422. En la sesión se aprobó, entre otros, el informe del control sobre el decreto legislativo 1422, que modifica el Código Tributario. El decreto legislativo 1422 tiene como objetivo brindar garantías a los contribuyentes en la aplicación de la norma 16 del título preliminar del Código Tributario, lo que se conoce como la cláusula antielusiva general, y dotar a la Administración de herramientas para su aplicación. Señores congresistas, señora presidenta, el informe del grupo de trabajo concluyó que este cumple con los criterios exigidos por el artículo 104 de la Constitución y versa sobre las materias otorgadas en la ley autoritativa, Ley 30823, con excepción de lo dispuesto en la segunda disposición final, sobre la que recomienda su modificación, y con excepción de la tercera disposición final y de la única disposición complementaria transitoria, sobre las que recomienda su derogación. Se debe tener presente, presidenta, que la segunda disposición complementaria final establece que el procedimiento de fiscalización garantista dispuesto en el artículo 62C del Código Tributario se aplicará respecto de los procedimientos de fiscalización definitiva en los que se revisen actos, hechos o situaciones producidas desde julio de 2012. El informe del grupo de trabajo recomienda la modificación de dicha disposición para hacerla compatible con el principio de seguridad jurídica, en vista que la facultad de fiscalización de la SUNAT sobre la norma 16 se encuentra suspendida desde el año 2014, año en el que se emitió la ley 30230, cuyo artículo 8 condicionó la aplicación de la norma a la aprobación de un decreto supremo que precise parámetros de fondo y de forma. En ese sentido, al ser conscientes de que existe controversia con respecto a la aplicación de la norma 16, se aprobó modificar la segunda disposición complementaria final para que la fecha de referencia de los procesos de fiscalización sea no el año 2012, sino el momento en el que se apruebe el decreto supremo al que se refiere el artículo 8 de la ley 30230. Asimismo, con respecto a la tercera disposición complementaria final del decreto legislativo 1422, que dispone que corresponde al directorio definir la estrategia tributaria de la sociedad, debiendo decidir sobre la aprobación o no de actos, situaciones o relaciones económicas a realizarse en el marco de la planificación fiscal. Y con respecto a la única disposición complementaria transitoria que dispone que los actos, situaciones y relaciones económicas realizadas en el marco de la planificación fiscal e implementados hasta septiembre de este año, que sigan teniendo efectos, deben ser evaluados en el directorio de la persona jurídica, sin perjuicio de que la gerencia u otros administradores de la sociedad hubieran aprobado los referidos actos, situaciones y relaciones. Asimismo, dicha disposición establece que el plazo para la ratificación o modificación de los actos, situaciones y relaciones económicas vence el 29 de marzo de 2019. Con respecto a estas dos últimas disposiciones, presidenta, se recomienda la derogación, debido a que el establecimiento de obligaciones legales para el directorio de una sociedad implica modificar la Ley General de Sociedades, materia que no fue objeto de delegación de facultades. Por ello, al contener estas disposiciones, materia que no fueron objeto de delegación, se recomienda su derogación. En sencillo, presidenta, la norma 16, que es una norma antielusiva, respecto de la cual, de hecho, Fuerza Popular ha sido en varias oportunidades la que ha exigido la puesta en marcha y utilización de esta herramienta, lo que permite es ir más allá de las formas que utilizan los contribuyentes, ir hacia el contenido y verificar si se está esquivando o no un impuesto. Vale decir, si se está evitando un impuesto de alguna manera artificiosa, de alguna manera que trate de engañar a la administración tributaria. Y creemos que es correcto, y aplaudimos que se haya emitido el decreto legislativo en ese sentido, aprobando ya la aplicación con todas las garantías necesarias de la norma 16, de la norma antielusiva. Esto va a ser una gran herramienta para la administración tributaria, y estamos total y completamente de acuerdo en ello.
Solamente hemos tenido dos observaciones. La primera observación que tenemos es que esta norma no puede ser aplicada de manera retroactiva, sino que tiene que ser hacia adelante. De lo contrario, estaríamos atentando contra la seguridad jurídica. Claro, si yo creo ahora una norma 16 plenamente aplicable y digo que esto se puede utilizar para todo lo que se haya visto en el pasado, la inseguridad que se podría generar es altísima. Y lo segundo que hemos referido es el tema de los directores. La norma trata de poner dientes a efectos de comprometer la responsabilidad personal de los directores por la aplicación de planeamientos tributarios o de decisiones fiscales. Creemos que eso podría haberse hecho siempre y cuando se hubiera otorgado delegación de facultades para modificar la Ley General de Sociedades, que es la norma que rige en tema de directores. Por todas esas consideraciones, consideramos que procede el decreto legislativo con estas precisiones señaladas. Gracias, presidente. Gracias, congresista Torres, congresista Aranas, luego congresista Alcorta, congresista Letona, y estoy tomando nota. Congresista Alcorta. Una consulta más rápida. El congresista Miki Torres sobre el tema. Se está corrigiendo una situación. Sí. Se está recogiendo el Ministerio de Economía y Finanzas, según lo que dice acá el diario Gestión. Nada más. Congresista Torres, en interrupción para que pueda responderle al congresista Alcorta. Sí, de hecho, en reuniones que hemos sostenido con el MEF, que hemos sostenido con la Administración Tributaria, se observó que la norma había excedido y que sería saludable que pudiéramos corregirlo a efectos de darle viabilidad. Recordemos, presidenta, que la labor que nosotros hacemos no solamente es simplemente para decir esta norma es inconstitucional y la votamos del sistema, sino que tal como sucedió en la primera oportunidad de la delegación de facultades, en un ánimo colaborativo de parte del Congreso, de acuerdo al principio de colaboración de poderes, lo que hacemos es hacer los ajustes necesarios para que esté dentro del marco constitucional. Congresista Arana. Presidenta, el Frente Amplio expresa su preocupación y rechazo a la modificación de la norma, porque en realidad estamos haciendo una mañana de la comisión en la que lo que queremos es fiesta para las empresas de casinos y ahora para las empresas que eluden pagar impuestos. ¿Y por qué decimos eso, presidenta? La preocupación que hay es que en la modificación que se está buscando hacer, en realidad lo que va a hacer es que se permita que la suspensión de las normas antielusión y la suspensión de la fiscalización que debe ejercer los órganos competentes en materia de elusión tributaria se posterguen. Y esta historia no es reciente, presidenta, ¿no? Cuando en julio del 2012, ¿no?, se modificó con el decreto legislativo el Código Tributario y se introdujo la norma 16 para sancionar la elusión, ¿no?, lo que ocurrió es que luego, en julio del 2014, se suspendió la norma antielusión, la norma 16 que se introdujo en el Código Tributario a través de la Ley 30230, ¿no? Y claro, luego tenemos el espectáculo que el Perú ha visto, presidenta, cuando hemos tenido, por ejemplo, el debate sobre la ley de presupuesto. En comisiones tenemos ministros de este gobierno que vienen y dicen, miren, en educación, en vivienda, en salud, cuidado, no hay recursos, y le dicen al Congreso de la República, cuidemos la estabilidad macroeconómica, cuidemos la política monetaria, en conceptos que sin duda todos estaríamos de acuerdo, pero que a la hora de aplicarse terminan perjudicando, como lo han hecho, por ejemplo, al aprobar la ley de presupuesto, con el tema de recortar o prohibir la negociación colectiva en el sector público. La norma es anticonstitucional, pero se aprobó, pues, contra los trabajadores, ¿verdad? Cuando se quiere invertir o se reclaman más recursos, por ejemplo, para los pequeños y medianos agricultores, ¿no? Cuando se reclaman más recursos para que haya asistencia técnica, para que haya crédito accesible, para que haya mejoramiento de vías de transporte, no hay plata, ¿verdad? Y tenemos que ser, se nos dice, responsables.
Pero justamente estamos siendo irresponsables, Presidenta, cuando al Estado, y en este caso al Ejecutivo, a la SUNAT, le amarramos las manos para poder incrementar los ingresos del fisco, los ingresos del erario. Esos ingresos que están faltando para mejorar la infraestructura de salud, la infraestructura educativa, las carreteras, los caminos rurales, sobre los cuales este presupuesto ha sido un castigo para los pueblos más alejados, porque ni siquiera se garantiza que va a haber más inversión en mejorar los caminos rurales. Y entonces se les dice a los productores de café de Cajamarca, de Jaén, allí en su chacra, o a los de Puno, miren, sigan cargando sus costales de café, porque no hay plata para mejorar el camino rural. No hay plata. Y cuando hay la posibilidad que el Estado recupere, en este caso, combatiendo la elusión tributaria, vamos a aprobar una derogatoria que permite que el Estado no esté en la capacidad de poder fiscalizar contra la elusión tributaria. Aquí hemos escuchado discursos, Presidenta, donde parte de las metas que se han propuesto, lo recuerdo claramente en el mensaje que dio la primera presidenta del Congreso del 2016, cuando señalaba que tenemos que alcanzar los estándares de la OCDE. ¿Y qué nos ha dicho la OCDE? Que hay que combatir la elusión tributaria. ¿Qué ha dicho el presidente Vizcarra actualmente en ejercicio? Que hay que combatir la elusión tributaria. Se ha comprometido aquí en este Congreso, cuando estábamos con medallas, cuando estamos con toda la parafernalia del protocolo. ¿Qué es lo que se comprometió acá? A combatir la evasión y la elusión tributaria. Y ahora resulta que el superministro de Economía y Finanzas, ¿no?, se zurra en el mensaje del presidente Vizcarra ante el Congreso de la República y ante la Nación para decir, miren, si el MEF está de acuerdo en que con esta modificación se continúe con los mecanismos de elusión tributaria en el país. Eso es lo que le estamos diciendo, Presidenta, al modificar esta disposición legal en ese momento, es lo que le vamos a decir al país. Miren, si se trata de que ustedes pidan, exijan más, mejora para los maestros, mejora para los médicos, las enfermeras, para los pensionistas, no hay plata. Y cuando tenemos la posibilidad de que tanto el Ejecutivo como el Congreso puedan mejorar los ingresos fiscales para justamente dar respuesta, lo que hacemos acá es eventualmente respaldar a las empresas para que sigan eludiendo su pago de tributos. En ese sentido, Presidenta, por ejemplo, en una región como Cajamarca, porque acá lo escucho incluso como una queja, a veces incluso de manera provocadora, señalando, sí, pues Cajamarca está hundido en la pobreza por tu culpa. Aquí hay un estudio que ha sido, no ha sido ampliamente difundida por los medios de la concentración de medios, ¿no? Pero, por ejemplo, el periodista Wiener, un contador, estudiaron largamente casos concretos de elusión tributaria en el país. En el caso de mi región, ¿qué ha pasado cuando el 2014 dejaron sin efecto y dejaron en suspensión la norma 16 del Código Tributario sobre elusión tributaria? Han permitido que una empresa minera tan importante como Yanacocha subestimara contablemente sus utilidades en 21 años. ¿Y qué es lo que dijeron? Que sus utilidades en 21 años fueron de 5.700 millones de dólares. ¿Cuánto se calcula que debieron ser la declaración de sus utilidades, sin las triquiñuelas que les permite la elusión tributaria? De más de 10.000 millones de dólares solo en el periodo 92-2013. ¿no? Allí, por ejemplo, se estudió el caso y se vio que 1.186 millones de dólares fueron motivo de elusión tributaria. Y claro, yo con vergüenza, tengo que decirlo con vergüenza, Presidenta, recuerdo haber venido aquí al Congreso cuando había de por medio el conflicto de Conga, y se decían, ¿cómo van a paralizar 5.200 millones de dólares de inversión? ¿Qué estaba haciendo la empresa minera? Se las ingenió para pasar las inversiones y las utilidades que tenían en el proyecto de Yanacocha como inversión a Conga. O sea, ¿estaban trayendo nueva inversión? No, Presidenta. Estaban usando mecanismos de elusión tributaria para hacerle creer al país que estaban trayendo nuevos capitales, cuando eran dineros de la elusión tributaria. Y claro, luego es muy fácil decir, ¿no?, ¿por qué una región está en pobreza? Porque le roban, pues, Presidenta, y le roban legalmente. Eso es lo que es la elusión tributaria.
La elusión tributaria, y lo han dicho voceros de la CONFIEB, de la Cámara de Comercio de Lima, claramente incluso han puesto ejemplos, ¿no? Si yo tengo que pagar peaje, pero si se me ocurre tomar el carril alterno, ¿estoy cometiendo delito? No, porque no estoy obligado a hacer lo que la ley no me manda. Y claro, si la ley dice, el capítulo 16, que trata sobre la elusión tributaria en el Código Tributario, no está en funciones, evidentemente las empresas van a robarle legalmente al país. De eso estamos hablando cuando hablamos de elusión. Y en este caso, la modificación que se busca hacer, efectivamente, lo que pretende es que se mantenga la suspensión de la fiscalización contra la elusión. Y eso es muy grave, pues, Presidenta, porque luego terminamos aquí en el Congreso de la República recortando o negando las expectativas que la ciudadanía tiene para que los recursos de todos los peruanos, la ganancia que se genera desde el sector privado y con el trabajo esforzado de miles de millones de peruanos y peruanas, en realidad sirvan no solo para beneficiar a pequeños grupos de poder, sino sirvan para beneficiar a todos los peruanos y peruanas. Luego lo que tenemos es anuncio de flexibilización de normas laborales para imponer el régimen esclavista que hay en el sector agroexportador, extiéndanlo a los demás sectores. O sea, ¿hasta cuándo el Congreso de la República, Presidenta, en situaciones como esta, vamos a estar gobernando para los grandes intereses económicos del país? En este caso, para permitirles, no la evasión, que sí la tenemos tipificada como un delito, sino en este caso la elusión, una forma mañosa de dejar de pagar impuestos. ¿A quién favorece eso? A los grandes intereses económicos y a los grandes grupos de poder empresarial, Presidenta. Y eso no debería ocurrir. Ya lo hicieron ahora con la mayoría del voto y eso es el juego de la democracia para favorecer a los casinos. No lo hagamos ahora para favorecer a las empresas que eluden pagar sus impuestos. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Arana. Congresista Alcorta, luego congresista Letona. Gracias, Presidenta. No es lo mismo realmente. A ver, el MEF ha tenido facultades, este Congreso le dio facultades al MEF para legislar, para trabajar sobre el tema, y no lo hizo. La tiene desde el año 2014, en la época de Tania Quispe. Luego de la revisión del decreto legislativo 1422, el grupo de trabajo responsable de este análisis recomendó modificar el artículo que permitiría que la SUNAT fiscalice los actos de elusión producidos el 19 de julio del año 2012, gobierno nacionalista. Luego de la revisión del decreto legislativo 1422, el grupo de trabajo responsable de este análisis recomendó modificar el artículo que permitía a la SUNAT fiscalizar los actos de elusión producidos del 19 de julio de 2012. Yo tengo un proyecto de ley presentado que está en Economía para que la Contraloría pueda entrar a SUNAT a ver si cobra o no cobra, porque efectivamente la SUNAT no es parte del presupuesto. La SUNAT, de todo lo que cobra, saca un porcentaje, creo que es el 10%, para todo lo que es su gasto corriente, para lo que es su presupuesto anual, y con eso es suficiente. El MEF está a favor de esto, pero sin embargo, esto sí es una situación que sí debe caminar, tiene que avanzar. Lo que no hay derecho, señora Presidenta, es que el MEF no haya hecho su trabajo y nos mande desde el año 2014 a hacer el trabajo que les correspondía hacer a ellos. Y este gobierno ha tenido facultades en el tema también de tributos y tampoco ha hecho su trabajo. La pregunta es a qué se están dedicando, porque el gobierno nacionalista, que es un gobierno de aventura, está comprobado todo lo que pasó, ya le devolvieron sus cosas también. Por otro lado, extraña situación, pero sin embargo lo que no han hecho en los gobiernos anteriores, el gobierno anterior tenemos que hacer el día de hoy. El MEF está a favor, que lo haga pues el MEF. Eso es lo que el MEF le corresponde, no lo ha hecho. ¿Y de quién depende la SUNAT? Del MEF. Y hay un proyecto en la Comisión de Economía, no sé cuánto tiempo, para que Contraloría entre a la SUNAT a ver si cobran o no cobran y si están haciendo lo que corresponde hacer. A eso se trata. Así como han allanado la OMP igualito, la Contraloría tiene que entrar a la SUNAT para ver si están cumpliendo con su deber. Ahora nos toca a nosotros, por la situación que pasamos, tener que aprobar y solucionar un problema del MEF. Pese a que he tenido facultades no sé cuántas veces para legislar sobre esta propuesta. Gracias, Presidente. Bien, congresista Úrsula Letona, tiene la palabra. Gracias, Presidente. Presidente, a raíz de estas discusiones de los decretos legislativos, y entiendo que el apasionamiento, digamos, ideológico de ciertos colegas los lleva a presumir temas totalmente ajenos a la realidad. Quienes somos abogados
y hemos venido al Congreso, no podemos hacernos de la vista gorda, no podemos recurrir a criterios como que lo ve el Poder Judicial o comentarios que demanden. Eso es absolutamente irresponsable en el marco de un Estado de Derecho donde los derechos fundamentales de las personas deben ser respetados justamente en este Congreso. Y eso no está ocurriendo, presidente. Si bien estoy de acuerdo con el contenido del informe del grupo de trabajo, creo que hay una omisión bastante gruesa. Y me voy a referir a la nueva interpretación que está teniendo la autoridad tributaria respecto a la presunción del dolo. Y ese es un tema estrictamente jurídico, presidente. Acá no es un tema de que si me gusta el modelo económico, no me gusta el modelo económico, soy pro empresa, soy liberal, o me gusta hablar de la cercanía al pueblo. Ese es un tema estrictamente jurídico, donde en este caso nos estamos olvidando también que estamos dentro de un procedimiento administrativo sancionador, donde se va a imponer una sanción a un contribuyente y por lo tanto la imposición de cargas al contribuyente también debe tener un carácter residual y excepcional y no convertirse en una regla. En este caso, en la ampliación del supuesto de la presunción del dolo, no debemos perder de vista los legisladores el principio de presunción de inocencia, presidente. También rigen el derecho administrativo sancionador y por lo tanto le toca a la autoridad tributaria, en este caso el Estado, probar la responsabilidad, es decir, el dolo o la negligencia grave, y no le toca al contribuyente probar su inocencia. Sin embargo, la norma ha omitido que en un Estado constitucional y democrático de derecho no podemos perseguir de manera irregular y desproporcionada a los contribuyentes. No se puede ir pensando mal del contribuyente que en el entendido que actúa con la intención de eludir o defraudar la investigación. La administración tributaria tiene un trabajo que hacer, no debe trasladar las cargas y responsabilidades a los ciudadanos, y en el caso del principio de solidaridad que también se establece en esta norma, que rige también en el derecho tributario, no puede significar de ninguna manera que un ciudadano, sobre la base de presunciones, se le traslade la carga de la prueba, tenga que haciéndole el trabajo al Estado, en este caso a la autoridad tributaria. Hay un tema bien claro, presidente, y también es un tema jurídico. La responsabilidad objetiva tiene que ser la excepción, tiene que constituirse en la excepción y no la regla. Es así que el propio decreto legislativo 1272 indicó que para su establecimiento se requiere una habilitación legal expresa. Si bien encontramos en la norma la habilitación con rango de ley, la imposición de esta carga no tiene ninguna proporcionalidad, ningún parámetro que nos permita establecer si termina siendo constitucional o no. El problema de la presunción que se ha incorporado, que es una presunción juris tantum, es que no nos ayuda para nada a establecer, a respetar el principio de seguridad jurídica, presidente. ¿Cómo va a saber un ciudadano, en este caso un director de una empresa, que actuó diligentemente, con cuántas auditorías, con cuántas consultorías, él podría estar tranquilo si la presunción de que actuó con dolo para eludir la responsabilidad tributaria o que actuó en forma negligente no depende en ningún momento de la autoridad tributaria, sino que él tiene que demostrar esa diligencia? No hay un solo parámetro establecido en la norma que les permita, en el caso, por ejemplo, de los directores, establecer esos criterios de actuación diligente y, lo que es peor, de evitar la presunción del dolo. Y si bien, y acá lo hemos visto también, presidente, el principio de presunción de inocencia definitivamente no termina siendo absoluto, sus límites obligatoriamente tienen que obedecer a principios de proporcionalidad y razonabilidad. En el presente caso, como lo he dicho, ni siquiera existe la resolución administrativa en primera instancia, pero ya se presume que ha habido una actuación
dolosa o una actuación negligente grave en la actuación de un director. Finalmente, Presidenta, creo que sin perjuicio de lo que ha señalado el coordinador del grupo de trabajo, este es un tema que debemos corregir. Este es un tema que no podemos permitir porque rebasa cualquier criterio de proporcionalidad y razonabilidad. La presunción del dolo está pensada en temas tributarios, sí, desde antes, es verdad, pero a temas acotados. Y en este caso, en el caso de la modificación, no se ha establecido siquiera en la exposición de motivos de la norma un test que la sustente. Por lo tanto, creo que este tema también debemos pronunciarnos. Gracias. Congresista Arce. Gracias, Presidenta. Saludando a los colegas congresistas. Definitivamente, el tema tributario es bastante controversial en nuestro país porque, haciendo un análisis comparativo con sistemas tributarios que rigen a nivel mundial, tenemos muchos vacíos legales, sobre todo, y que permiten la elusión tributaria. Los países que están en la OCDE, por ejemplo, tienen medidas punitivas bastante serias cuando se detecta elusiones tributarias. Y la elusión evidentemente es distinta a la evasión tributaria, porque la elusión requiere cierto nivel de organización, cierto nivel de conocimiento y hasta de planificación, porque hay un criterio básico en cualquier empresa que tributa, busca tributar lo que corresponde a ley, pero reducir su tributación en el margen que la ley le permita. Lo que sucede es que al tener vacíos legales, lo que buscan muchas empresas es buscar justamente esos resquicios, esos vacíos legales para poder evitar el pago de los impuestos. Y en eso, Presidenta, hay muchos casos para graficar. Si hablamos de elusión tributaria, estamos viendo, por ejemplo, que grandes empresas, para poder acogerse a regímenes que tienen más ventajas en el tema tributario, crean pequeñas empresas bajo una misma matriz y con esto están cometiendo la elusión tributaria porque evidentemente se sujetan a un régimen que no les corresponde. O si vamos más allá, cuando hablamos temas de offshore, las offshore no solamente han sido creadas para canalizar corrupción. Las offshore es un buen mecanismo, por ejemplo, para evitar el pago de la renta, porque transfieren sus rentas como si fueran una especie de transferencias a dependencias de la propia empresa. Y ha sucedido, Presidenta, se lo muestro, un caso muy concreto. En la transferencia del proyecto minero Las Bambas de los suizos a los chinos, han hecho aparecer como si fueran deudas las transferencias que han entregado a sus otras sucursales que tenían a nivel mundial, porque son transnacionales. Hay una investigación de por medio para poder ver cuál ha sido el grado de elusión tributaria y se habla de muchos millones de dólares. Ahí no es poco dinero de por medio que perjudica al Estado peruano. Y definitivamente la propuesta, Presidenta, de la norma que fue aprobada el 19 de julio del 2012, ese día se promulgó la ley. El 2014 se suspendió su aplicación, no se derogó. Tengamos bien claro esa premisa. No lo han dejado sin efecto a la norma y tampoco han suspendido su vigencia. Seamos conscientes con esa premisa. Y evidentemente ahora en la propuesta del grupo de trabajo es que se espera regular el procedimiento como corresponde, pero la aplicabilidad no es después de que se haya tenido la regulación de los procedimientos, el reglamento, sino la aplicación viene desde el día que fue promulgada la ley, porque se requiere tener esos plazos para poder hacer todo el trabajo de investigación que corresponderá a las instancias, en este caso es la SUNAT la que se encargue. Entonces, el objetivo, Presidenta, desde el Congreso de la República es defender los intereses del Estado peruano como premisa, sabiendo que tenemos un serio problema en elusión tributaria, ya lo graficó el congresista Arana en un caso muy específico de otra empresa minera, y podemos seguir enumerando casos de cuánto dinero se está perdiendo. En ese marco, Presidenta, para el Nuevo Perú vamos a ponernos a la posición porque nosotros creemos que la propuesta tiene que correr desde el día que se promulgó la ley. Eso es muy importante para generar inclusive un precedente. Y más aún en un escenario donde requerimos fortalecer esa norma antielusiva para garantizar que se pague lo que corresponde. Si dejamos espacios, si dejamos vacíos,
las empresas van a aprovechar ese espacio en perjuicio del Estado. Y por sentido común, congresistas, nuestro deber es defender los intereses del país. Acabamos de discutir la ley de presupuesto. Y cuando vemos las múltiples demandas, el principal argumento es que no hay plata. No hay plata porque uno de los problemas serios que tenemos son las exoneraciones tributarias. Y otro tema sensible que requiere, y eso no es un tema ideológico, congresista, se lo digo con todo respeto, porque puede causar posiciones encontradas. Esto no es un tema ideológico, es un tema de sentido común, de pensar en el interés del país de por medio. Entonces, Presidenta, lo que sugeriría es que seamos muy objetivos a la hora de tomar la decisión. Esto va a abrir un debate mucho mayor en el Pleno. Nosotros en el Nuevo Perú estamos convencidos de que es importante garantizar un marco normativo que no siga generando esos vacíos y permita que se siga eludiendo en el pago de los impuestos, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Arce. Congresista Alcorta.